buenas tardes. Muchas gracias también por el espacio para poder conversar unos minutos. Bueno, quiero preguntarte al principio de esta conversación, ¿qué te pareció esta discusión o este revuelo que causó la utilización por parte de la ministra del Interior del término Gualmapu? Sí, a ver, creo que es importante por un lado el tema de que se puso un concepto sobre la mesa que permite reconocer una forma de entender el territorio que a veces se escapa de los márgenes regionales, de los límites más administrativos que conocemos. Entonces creo que es sumamente interesante el situar, porque también son otras formas de entender dónde estamos nosotros hoy en día ubicados. Claro, efectivamente quizás por parte de la ministra o de su equipo quizás faltó más el indicar a qué apela o a qué puede ser un tipo más de reivindicación histórica, de posicionamiento de los pueblos, más que, por ejemplo, podía afectar la soberanía tanto de Chile o de Argentina, porque sabemos que no es así. Entonces, claro, quizás hubo ahí quizás un pequeño elemento en que faltó aclarar más, pero creo que simbólicamente y políticamente es muy interesante que se comiencen a utilizar conceptos que un poco nos abren a entender que aquí hay varias formas de entender dónde estamos, sobre todo. Sí, Pedro Cayuqueo decía que lo positivo, digamos, de la utilización del término es que había posicionado efectivamente y había puesto en boca del poder, de alguna manera, el territorio mapuche. A todo esto, ¿cuál es la evaluación que haces, Natalia, del nuevo gobierno en su vinculación con la Araucanía? Por ejemplo, en no renovar el estado de emergencia, la fallida visita de la misma ministra Siches a Temucuicú y entre otras, ¿no? Creo que es interesante la apuesta que están haciendo por el diálogo, más allá de que efectivamente hemos visto algunas situaciones fallidas, como fue el ingreso a Temucuicui o a Cañete posteriormente por el subsecretario. Sin embargo, creo que efectivamente hay una mirada algo más política respecto a cómo asumir esta situación que, como tú bien señalabas en la presentación, es un conflicto para empezar de larga data, es un conflicto de más de 100 años y un conflicto entre el Estado y un pueblo, por lo tanto también ningún gobierno va a poder tomar medidas certeras en una primera semana. Creo que el diálogo absolutamente es el camino, creo que efectivamente el sacar el estado de excepción es interesante si también se plantean otras medidas de cómo se va a asumir las situaciones que ocurren en estos territorios, pero también es interesante y importante porque un poco te abre o te dan cuenta de que efectivamente hay voluntad de querer hacerse cargo o asumir lo que ha estado ocurriendo todos estos últimos años. Entonces creo que hay una apuesta interesante, quizás todavía falta concretarla bastante más, por ejemplo, cuando hablan que se quiere dialogar, ya está bien, pero ¿de qué vamos a dialogar? Vamos a dialogar de restituir tierras, vamos a dialogar de ver cómo resolver la deuda histórica que tiene el Estado, etcétera. Entonces creo que a ese diálogo que ellos han anunciado les falta aún, por así decir, situar sobre qué va a ser ese diálogo, y ahí yo creo que se va a poder avanzar algo más en este tiempo de gobierno que ellos quieren. Bueno, ¿y quiénes son los convocados también por parte del gobierno al diálogo? Porque, claro, se plantea, como tú dices, el diálogo, y uno de los problemas que presenta esta vía del diálogo, a mi juicio, es la forma de organización mapuche, ¿no? En el modelo de organización occidental, la democracia, tenemos un presidente que es el representante, él determina, digamos, o comparte responsabilidades, asigna responsabilidades a sus ministros o a otros entes del Estado, ¿no? En el caso de la organización mapuche, esto no es así. Las necesidades de una comunidad respecto de otras son completamente disímiles o distintas derechamente. ¿Quiénes, a tu juicio, debieran entonces ser parte de este diálogo y cómo se genera este diálogo considerando estos aspectos, ¿no? Es sumamente complejo, efectivamente. El modelo organizativo de la sociedad mapuche, como tú dices, es muy diverso, cambia entre territorios. Dentro de un mismo territorio también hay diversidades. Y creo que ese es el primer desafío, un poco establecer cómo está compuesto cada territorio, qué tipo de liderazgos hay, quiénes son las autoridades de cada espacio, y ahí ir delineando con quién se puede ir conversando. De repente sí se pueden aunar algunos que tengan miradas similares para poder ir avanzando. Ahora, creo que reconociendo la complejidad que tiene esta forma organizativa, pero creo que también tiene que haber bastante de interés y de parte del Estado o del gobierno de turno de querer hacer este diálogo. O sea, cuando llegaron los españoles acá, ellos tuvieron el diálogo y era el mismo sistema organizativo y hubo parlamentos
hubo acuerdos, hubo fronteras, habían tratos comerciales, o sea, había todo un sistema político que funcionaba y donde podríamos decir que estaban bastante más lejos, porque era la corona española quien hacía estos tratados con el pueblo mapuche. Entonces también tiene que haber como esa voluntad de parte del Estado de entender que no va a encontrar un solo líder con el que hablar, que por el contrario pueden ser muchos, pero que también en esa diversidad va a encontrar puntos que son comunes y demandas que además son de larga data, demandas que son bastante conocidas dentro de de esta área. El tema de las tierras es reconocido, el tema del reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos, o sea, vienen también de bastante tiempo, entonces tampoco es que se enfrenten a un escenario tan ajeno, por así decirlo, del que no hay nada, más bien hay muchos insumos y es sobre esos insumos sobre los cuales ellos tienen que comenzar a trabajar. Ahora, en ese sentido, en términos, digamos, de los temas que hay que abordar en el diálogo que plantea el gobierno, la autodeterminación es una cuestión que se ha planteado desde distintas organizaciones. El hecho es que para lograr este objetivo, ¿no? Uno pudiera identificar dos formas. Efectivamente la del diálogo en organizaciones como por ejemplo el Consejo de Todas las Tierras u otras, ¿no? Que están efectivamente por la vía del diálogo, y hay otra vía que es esta vía rupturista que de alguna manera es representada por la CAM. ¿Cómo se hace, digamos, cuando tienes estas dos una que ha ido dejando por otro lado heridos en el camino, ¿no? ¿Cómo se dialoga con estas dos miradas tan distintas una de otra? Efectivamente, yo creo que, bueno, este diálogo parte por, primero que todo, precisamente qué va a ofrecer el Estado ante este tema. O sea, vamos efectivamente a sentarnos a hablar de autonomía y autodeterminación con todas las organizaciones que lo plantean o no, porque ahí ya vamos a poder sentar un piso de que eso es el tema que queremos. Y ahí también algunas organizaciones dirán, no, no es nuestro tema, y por último ellos se bajarán del diálogo. Pero creo que es importante que el Estado asuma, sí, o este gobierno asuma que sí va a poner esos temas. Ahora yo creo que esos temas y también van a estar muy ligados a lo que eventualmente se logre poner en el texto constitucional, porque también la autonomía y la autodeterminación pueden venir también de la mano de un eventual reconocimiento plurinacional de los pueblos y los derechos que ello conlleva. Entonces creo que también responde a un contexto, y también en ese contexto de cambios políticos que debiese suceder a finales de este año, este cambio en cómo también va a ser la relación con los pueblos originarios de parte del Estado, también debiesen sentarse más bases y cimientos para obviamente poder avanzar. Ahora también por supuesto vas a tener grupos que no van a querer ese diálogo, y ahí el gobierno tendrá también que tomar decisiones, hasta qué punto se avanza en diálogo con ellos, hasta qué punto ya es un no, y también se ve qué otros elementos se pueden hacer o cómo se pueden tomar esas situaciones. Pero no se pueden cerrar al diálogo de antemano, sino que quizás primero hay que probar, y si ahí ya no resulta, hay que tomar otras formas de acercarse a esos grupos que pueden presentarse en vías más fuera de la institucionalidad o de fuera de los poderes. ¿Cuál es la experiencia internacional en esto, Natalia? Porque no estamos descubriendo la rueda, ¿no? Hay experiencias, el derecho comparado, de alguna manera, ¿no? Hay experiencias internacionales en este sentido que a lo mejor sería interesante poder observar, de alguna manera replicar, guardando las proporciones, guardando las características que tiene este conflicto Estado mapuche, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto a esto? Sí, bueno, efectivamente, la verdad es que en la mayor parte de los países han ocurrido procesos de conflicto entre los pueblos originarios y los estados. Hasta misma Nueva Zelanda, que hoy en día se suele tomar como el ícono, tuvo un conflicto muy grande con el pueblo maorí, y en el caso de ellos lo solucionaron porque el gobierno neozelandés firmó el Tratado de Waitangi, que es un tratado que tenía la corona británica con el pueblo maorí, y ellos lo reconocieron. Es como si aquí se quisiera por así decir, tomar uno de los parlamentos o acuerdos que había con la corona española. Y entonces eso permitió avanzar, y eso va tomado de medidas económicas para los pueblos, de desarrollo. El reconocimiento de los pueblos se vuelve un elemento prácticamente central hoy en día, prácticamente en todos los países de América Latina, el reconocimiento constitucional a los pueblos, exceptuando Chile y Uruguay. Entonces eso también ya algo nos dice. Las autonomías y las autodeterminación, que también es un tema que acá en Chile le tenemos mucho miedo, se hace mucha caricatura de que el país se va a dividir. La verdad es que podemos mirar a Colombia, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, tiene autonomías indígenas y no se han dividido los países, y es más, son elementos que han bajado las tensiones y los conflictos. Por eso digo,
pasa mucho por la voluntad en cómo el Estado desea resolver. Tú bien lo decías, es cosa que miremos hacia el lado y vamos a tener muchos mecanismos de cómo se resuelve en otros países. Entonces, más bien tenemos que quitarnos el susto, a sentarnos a hablar de cómo se puede resolver esta situación y en un diálogo además de derechos, de reconocer que los pueblos originarios son preexistentes al Estado, tienen formas propias y tenemos que avanzar en reconocer sus instituciones, sus mecanismos de resolución de problemas, sus lenguas, sus prácticas culturales y demás. A propósito de soluciones estructurales, o al menos ¿no? Pinceladas desde lo estructural, ¿qué te ha parecido lo que se ha tratado hasta ahora en la Convención Constitucional en materia de pueblos originarios? Lo planteabas tú, ¿pudiera efectivamente lo que se ha visto hasta ahora, las aproximaciones que se han tenido, las normas que se han aprobado, estimular de alguna manera el acercamiento? Porque pensar en la solución es una aspiración, digamos, demasiado profunda, ¿no? ¿Qué te pareció el trabajo que ha realizado entonces la Convención Constitucional en términos de abrir de manera estructural, digamos, espacios para los mapuches, pero para los pueblos originarios también, en general, ¿no? Yo creo que lo primero que le debemos reconocer a este proceso constituyente que estamos viviendo es la presencia de los pueblos originarios dentro de la redacción de la nueva Constitución. O sea, los escaños reservados que permitió esa participación nos da cuenta que los pueblos indígenas son actores políticos que pueden estar sentados a la mesa y que pueden construir, en este caso, la Constitución que, como siempre se dice, es el paraguas, es la casa de todos. Entonces, lo primero es eso, porque se valida a los pueblos como un sujeto político, un sujeto que puede dialogar, y ahí se demuestra que está dialogando con el Estado, o sea, está con cuántas diversidades ahí dialogando. Lo segundo, yo creo que efectivamente se han dado discusiones bastante interesantes en la Constitución. Actualmente ya el Pleno aprobó el reconocimiento plurinacional e intercultural, que es el texto que debiese ir luego a la Constitución y por tanto al plebiscito. Se están discutiendo los derechos culturales y lingüísticos, se están discutiendo los sistemas de conocimiento de los pueblos, el pluralismo jurídico, que creo que también tuvo bastante notoriedad dentro de la discusión, ha sentado bases que pueden ser sumamente interesantes, porque tenemos que pensar la Constitución como un instrumento que cuando se apruebe va a permitir ser un nuevo punto de partida en esta relación. Y como bien decías tú, ser un elemento que ayude a ir avanzando en este diálogo que se necesita en esta solución. No lo va a solucionar de un día para otro, así como no lo va a solucionar un solo gobierno, pero sí nos va a dar más herramientas para poder seguir encaminando y avanzando, que es lo que todos finalmente también queremos los que habitamos en estos territorios. Sí, sería pretencioso no esperar que la nueva Constitución eventualmente, si es que es aprobada, solucione efectivamente o entregue herramientas para la solución definitiva de esta relación entre el Estado y los pueblos originarios. ¿Qué te parece a todo esto, y en este mismo sentido, ¿no? La opinión de los chalecos amarillos se llaman, ¿no? El grupo de los amarillos, donde está ahí Barker, entre otros. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Creo que es una mirada que se está negando un poco a entender la diversidad de este país y diversidad no solo del pueblo. Yo creo que la Constitución, o este proceso constituyente también lo que nos ha demostrado es que efectivamente éramos o somos un país muy diverso, que quizás mucho tiempo no lo vimos. Generalmente las élites gobernantes son de un grupo en este país, somos lamentablemente muy segmentados, y yo creo que hoy día se están dando expresiones bastante interesantes y que sin duda se están discutiendo derechos que yo creo que es súper necesario poner sobre la mesa, o temas que son necesarios poner sobre la mesa. El reconocimiento de los pueblos, como ya lo mencionamos, los derechos de la naturaleza, todos estamos viviendo las afectaciones del cambio climático, tenemos que hacernos cargo de esos temas, tenemos que asumir las desigualdades sociales que tenemos, estructurales, que un poco también son lo que nos llevó al estallido social. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de tener una mirada más constructiva y de efectivamente hacernos cargo de la diversidad que tenemos como país y que se resuelve asegurando los derechos para todos y todas, de manera de que efectivamente podamos tratar de disminuir esas brechas que hoy nos separan enormemente. Natalia, quiero cerrar la conversación con el rol que tiene la mujer en el escenario histórico actual, ¿no? Es decir, hablamos de esta relación, insisto, del Estado chileno con los mapuche. Y te lo pregunto porque veo que son muy pocas las organizaciones que estén hablando de estos temas y donde las mujeres jueguen un rol protagónico.
De hecho, yo tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocado, que lo de Elisa Loncón en la Convención Constitucional es una suerte de espejismo, ¿no? En medio del desierto. ¿Qué pasa con la mujer mapuche? ¿La veo relegada de alguna manera en el tratamiento, en el enfrentamiento de estos temas? Yo creo que depende desde como qué nivel lo observamos. Quizás efectivamente en estos grupos de mayor posición mediática no se visualizan quizás roles, no se visualizan más bien mujeres que sean voceras, mujeres que estén encabezando, no obstante no podemos perder de vista efectivamente la participación de mujeres en la política. Actualmente tenemos una diputada mapuche y muy joven en la región que te visualiza que esa participación está. Y yo creo que sí hay un fenómeno muy interesante en los territorios, especialmente en las comunidades, donde muchas presidencias de comunidades están hoy en día en manos de las mujeres. Entonces sí, efectivamente hay un rol, hay una participación, por supuesto hay brechas, pero también brechas que responden a las desigualdades estructurales que vivimos todas las mujeres. Siempre es más difícil llegar a puestos de liderazgo, a puestos directivos, y es más, hay estudios incluso internacionales que señalan que en Chile el rol o la figura, podríamos decir, con mayores brechas es ser mujer indígena y vivir en la ruralidad. Entonces nos sitúa en un espacio de bastante desventaja. No obstante, yo creo que las cosas poco a poco van cambiando y eventualmente también una nueva constitución, si se sigue planteando en los términos de paridad, que es un poco lo que vemos hoy en el Parlamento, lo que vemos en la Convención Constitucional, va a seguir fijando los espacios para que las mujeres podamos seguir participando y siendo visibilizadas. Pero yo creo que la mujer siempre ha participado. Quizás lo que sí falta efectivamente es visibilización de ellas en estos espacios. Natalia Caniguán, directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales de la Universidad de la Frontera, nuestra casa de estudios. Te agradezco esta conversación, Natalia. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy bien.